El tema se llama aspectos generales de crecimiento y desarrollo. Generales, ¿sí? Em, Esto nosotros lo estaremos, bueno, ustedes pues lo estarán viendo con mayor detalle en otra materia que se da en tercer año, pues porque también la estoy dando allá, que se llama Biología del Desarrollo, creo que se llama, la 308. Y allá se habla con un poco más de detalle las cosas, pero yo aproveché esta parte de nuestra materia, que es con la que se inicia a hablar acerca del crecimiento y del desarrollo de las plantas para coordinar las ideas sobre lo que hemos estado estableciendo hasta el momento, sobre primero los tejidos, que ya repasamos en el primer parcial, sobre los órganos como tal, que hemos estado viendo ahora para el segundo parcial, y entender cómo ocurre este crecimiento y este desarrollo, incluyendo un poquito de temas como desde la perspectiva de fisiología, desde la perspectiva de genética, para que empiecen a ver cómo ocurre algún tipo de expansión, cómo está controlado desde alguna de estas dos perspectivas, el desarrollo de un tipo de tejidos o la expansión de algún otro tipo de órgano. Al final se hizo también un resumen bastante general sobre los considerados movimientos de las plantas. Estamos hablando hoy voy a hacer una presentación bien rapidita sobre esto, em, sobre el asunto de los tropismos y las nastias, que está de alguna manera relacionado con cómo las plantas sienten el ambiente, cómo se enteran de lo que pasa a su alrededor. A mí me llama mucho la atención que nosotros como como ciudadanos, como población normal, entendemos que como físicamente nosotros no tenemos la capacidad de ver el movimiento de una planta, porque en general es muy lento, sentimos que son seres que no sienten. Y no sentir significa que no tienen capacidad de establecer qué es lo que ocurre a su alrededor. Y esto es completamente falso. Entonces, por eso, cuando se habla al final de asuntos como la dormancia, hablamos de quisquisencia, hablamos de periodos de latencia, hablamos de las nastias, de los tropismos, de todo esto que está regulado o no por ritmos circadianos, etcétera. Para mí es interesante que eso se trate de encontrar algún tipo de equivalente con aquellos otros individuos a los que sí estamos acostumbrados a saber que sienten su ambiente, sienten lo que está pasando, si hace calor, si hace frío, si alguien les está haciendo daño, y cómo eso empieza a relacionarse con el trato ético que debería tenerse con las plantas, ¿no? Entonces, porque bueno, si son conscientes de que de alguna situación que está pasando a su alrededor, de lo que les está pasando a ellas cuando las estamos cortando, cuando estamos haciendo algún tipo de acción, entonces, bueno, tal vez poco a poco empecemos a ser un poquito más conscientes de no sencillamente, qué sé yo, tirar un machete por ahí cuando voy caminando, porque me parece que en vez de dejarlo en el suelo, pudiera dejarlo en medio de un tronco. Eso a mí me duele mucho cuando estoy en campo y veo esas cosas, pero bueno, son malas costumbres, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya somos 24, ya puedo empezar a pasar lista. Em, bueno, sí, voy a pasar la lista primero y luego entonces les voy a presentar como resumen muy general, les voy a presentar algo sobre los tropismos y las nastias, súper corto. Y luego de eso, entonces, voy a abrir el espacio para preguntas o comentarios sobre la presentación que se dejó disponible la semana pasada y sobre los grupos o las formas en las que estuvieron o las que han logrado hasta el momento organizarse, ¿no?
Empiezo entonces a pasar la lista. Por favor, recuerden, micrófono encendido, ¿no? En orden alfabético. Empiezo. Yaeli Ávila. Presente. Bien. Iralexa Batista. Presente. Joanny Bermúdez. Presente, profe. Diane Brasfield. Diane Brasfield. Todavía no llega. Melanie Burgos. Melanie Burgos. Llega. Juan Pablo Castillo. Juan Pablo Castillo. Alani Chavarría. Presente. Ok. Sueli Cruz. Buenas tardes, presente. Buenas noches. Buenas noches. Victoria Cruz. Victoria Cruz. Inés Díaz. Presente. Buenas noches. Buenas noches. José Gabriel Duque. Presente. Caroline Gómez. Presente, profesora. Maylis Jiménez. Maylis. Presente, Ok. presente. Kimberly King. Presente, Kimberly. profesora. Hoy, Kimberly, qué bueno verla por aquí. Tengo muchas X suyas, ¿por qué? Milagros Marandola. Milagros Marandola. Nada. Emanuel Martínez. Yo creo que yo vi por ahí algún Emanuel Martínez. Un Emanuel vi por ahí. A este no es. Aquiles Martínez. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches. Disculpe, ando bien resfriado. Yo también. Qué mal. Isabel Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Adolfo Martínez. Adolfo Martínez, no. Saúl Mendoza. Saúl Mendoza, no, ¿verdad? Edith Miranda. Edith Miranda. Presente, profesor. Buenas noches. Bien. Alejandra Mojica. Alejandra Mojica. Nada. Josmani Monfred. Josmani me dijo que se iba a retirar, me parece. Valeria Moreno. Presente, profesora. Muy bien. Ana Mosquera. Ana Mosquera. Todavía no llega. Justin Mosquera. Justin Mosquera. Grace Navas. Grace Navas. Ahí está la manito. Ok. Irving Núñez. Presente, profesora. Grace Navas. Ok. Presente, Irving. profe. Ok. Presente. Muy bien, Irving. Afsane no ha llegado nunca. Alessandra Pérez. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Quiroz. Jorge Presente, Quiroz. profe. Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Emanuel Ramos. Emanuel Ramos sí fue el Presente. que vi hace un rato. Muy bien. Liz Reyes. Buenas noches, presente. Buenas noches. Andrea Ríos. Andrea Ríos. Nada. Adalberto Rodríguez. Nunca viene.
María Alejandra Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jordan Rodríguez. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Daniela Salinas. Presente, profesora. Lía Suira. Presente, profe. Bien. Hugo Vargas. ¿Llegó Hugo o no llegó Hugo hoy? Presente, profesora. Oh, llegó Hugo, qué bien. Alison Wong. Alison Wong. Nada. Ivo Celedón. Ivo Celedón. No ha llegado Ivo hoy. ¿Qué le pasó? Él nunca falta. Ujú. Bueno, y aquí creo que vi que llegó Dayan. ¿Quién más llegó? En el chat llegó Dayan. Bien, vamos a ponerle su sí. Ok. Listo, entonces voy a compartirles rapiditito. Este, creo que es este. Sí, es este. Ujú. Entonces, en un momento, cuando estuvimos hablando sobre... Ay, viene. Bueno, mi computadora está un poquito... ¿Qué le pasa hoy? No quiere ver esto. ¿Ustedes ven algo? Yo lo tengo acá en negro. No sé qué me le pasa. Mm, ujú. Voy de nuevo. Compartir. Tropismos. Nastias. Está. Vamos a esperar. Como que no quiere. Se dejar de compartir. Si le dejo de compartir. mm, ay, son como 5 diapositivas nada más. A ver. No. mm, No. Aquí estamos. Por favor, quiere hacerlo. Vamos a ver una vez más. Si no, lo dejo así en chiquito. Mm, ujú. Bueno, lo vamos a dejar así porque creo que de otra manera se me está complicando mostrarles.
Bien, en algún momento hablábamos sobre las diferencias de crecimiento en los diferentes órganos. Y en algún momento dijimos, la raíz tiene gravitropismo positivo, el tallo tiene gravitropismo negativo. Uno crece en dirección positiva hacia el punto de gravedad, el otro tiene crecimiento completamente opuesto al punto de gravedad, ¿sí? Dijimos que la raíz tenía hidrotropismo, tenía posibilidad de moverse, de direccionar el crecimiento en función hacia donde se detectaba la presencia de agua. El tallo no tiene hidrotropismo, pero tiene fototropismo, es decir, va a crecer en dirección hacia donde está la luz. Y luego entonces teníamos que las hojas como órganos no van a tener realmente tropismos, sino que van a tener, de forma general, van a tener nastias. Y aquí yo quería entonces, en algún momento les mencioné que bueno, que existía alguna diferencia entre estos dos términos, siendo los dos formas de movimiento en la planta, pero que funcionan de manera diferente. Entonces, en esta relación, como decíamos, teníamos tropismos y nastias. La nastia es una respuesta pasajera de determinados órganos vegetales, pues, prácticamente estamos hablando de las hojas en este caso, que van a moverse o van a crecer en base a un estímulo de carácter externo y de carácter difuso, basada en procesos de cambios de turgencia, en función de cómo están establecidos algunos grupos de células que van a variar el volumen, por ejemplo, por turgencia, por aumento de la cantidad de agua dentro de estas células, entonces pueden expandir alguna zona que puede entonces hacer que haya un movimiento hacia un sitio o el otro. Control de entrada y salida del agua, movimiento resultante no está influido por la dirección del estímulo, sino por la presencia del estímulo en sí. Y luego teníamos estos otros tipos de movimientos que ya habíamos explorado anteriormente, que son los tropismos, aquellos movimientos permanentes de la planta, o más bien, bueno, bastante continuos, que están como respuestas a un estímulo externo que actúa en una sola dirección y por lo cual el crecimiento va a ser en esa dirección donde está el estímulo, ¿sí? Entonces, mientras un tropismo se considera un movimiento de órganos de la planta basado en procesos de crecimiento celular, influidos por la dirección del estímulo, por lo tanto, para que haya crecimiento de células y para que este crecimiento tenga una forma de dirección, vamos a tener entonces movimientos lentos, movimientos irreversibles que van a estar orientados por la localización del estímulo, reaccionando la planta a la dirección, en esa dirección, cuando es un estímulo positivo o un crecimiento negativo cuando crece en contra. Y ahí veíamos el asunto del geotropismo positivo o geotropismo negativo. Y como decía, entonces afecta a órganos que tienen meristemas como el ápice, como el ápice del tallo, perdón, y el ápice de las raíces, donde existen especializados para recepción de señales. Y luego, cuando lo comparamos con las nastias, vemos que son movimientos basados en procesos, como les decía, de crecimiento o cambios de turgencia en célula, variar volumen mediante control de entrada y salida del agua. Por lo tanto, el movimiento que ocurre no va a estar influido en función de dónde viene el estímulo, sino sencillamente de si está o no está. Como son movimientos activos, son reversibles y van como decía, a responder a la presencia o no de un estímulo para el cual existe algún tipo de receptor específico. Esto va a afectar a órganos planos, como los pétalos, como las hojas tiernas, como órganos en crecimiento longitudinal, en el caso de ramas, zarcillos,
que van a clasificar entonces el crecimiento de acuerdo con el tipo de estímulo que lo desencadena. O sea, acá había una tabla más o menos que comparaba estas dos cosas. Teníamos tropismo, que es el movimiento de las plantas como respuesta a estímulos externos, que puede ser negativo o positivo, y orienta el movimiento de las plantas o de los órganos hacia o en contra de la dirección del estímulo. Positivo es cuando se orienta hacia el estímulo y negativo es cuando se orienta en contra a la dirección del estímulo. Y luego tendríamos nastias, que serían movimientos pasajeros de algún órgano como respuesta a un estímulo externo y la planta no crece en esa dirección. Sencillamente hace algún movimiento, como decíamos, por cambios de turgencia, por cambio de composición celular en sitios específicos. Entonces, dentro ya de los tropismos habíamos hablado para caso de raíz y de tallo. Hablemos un poquito más en detalle acerca de las nastias. Aquí hablábamos, por ejemplo, de fotonastia, geonastia, aptonastia, otigmonastia, hidronastia, quimonastia, nictinastia, sismonastia, termonastia y traumonastia. Cada una de estas tiene un tipo de estímulo que va a disparar ese movimiento específico. La fotonastia es respuesta a la luz. Y esto entonces está relacionado em, con la presencia de luz y el movimiento de flores al amanecer o al anochecer, que se parece mucho a la nictinastia, que es cuando el estímulo es la sucesión día-noche, y hay en esta casa respuesta a posición de hojas. Cuando hablamos de posición de hojas, vemos también el tema de geonastia, que es una nastia, un movimiento producido por gravedad y que tiene que ver en función de la dorsiventralidad fisiológica del órgano vegetal, es decir, en función a cómo estaría, cómo debería orientarse la hoja para tener mayor percepción de la luz, solamente en función de la gravedad, porque la manera en la que ese estímulo se puede percibir tiene que ver con algún peso de algún tipo de moléculas que se van acumulando en la parte ventral de la hoja. La aptonastia o tigmonastia es una respuesta por contacto. Y esto se ve, por ejemplo, en el caso de los zarcillos, en el que hay una sensación constante entre aptonastia y sismonastia, que está por acá abajo, que también tiene que ver con contacto. Se encuentra una diferencia de cómo es esta sensación de la presencia de este estímulo. Se produce un mayor crecimiento cuando es un estímulo constante. En el caso de la tigmonastia, se va a sentir que es como una pared, como que para ese lado no se puede ya seguir creciendo. Y por eso entonces, o se hace un giro, como en el caso de los arcillos, se produce un mayor crecimiento en el flanco opuesto al contacto. En cambio, la sismonastia, que es un movimiento como de un golpe o una sacudida del vegetal, en este caso la sismonastia hace que se reacomoden algunos órganos por cambios en turgencia, y estos son cambios más rápidos, se hacen cierres de foliolos, se hacen movimientos como muy, muy rápido porque estamos hablando de turgencia. Y turgencia es entrada y salida de agua a nivel celular, que va a ser muchísimo más rápido. Ya la aptonastia o tigmonastia es para ver cómo se circunventa el hecho de que hay un punto de apoyo que puede servir al zarcillo para su crecimiento. La hidronastia pudiera ser entonces la respuesta a la humedad del ambiente. En el caso de los helechos, por ejemplo, se genera la apertura de los esporangios en estos momentos porque estas son plantas que necesitan de la presencia de agua para poder reproducirse. Quimionastia, entonces sería fácil entender que es una respuesta a agentes químicos.
Termonastia también sería fácil de entender que son respuestas a variaciones de temperatura. En el caso, por ejemplo, del tulipán, cuando encuentra temperaturas muy altas, genera el cierre de la flor. Y traumatonastia pudiera ser entonces algún cambio por heridas producidas. Traumatonastia relacionada por algún tipo de corte, algún tipo de heridas, algún tipo de movimiento que genera la planta para tratar de ir cerrando estas zonas, ¿no? Y acá pues una pequeña imagen de cómo las nastias, que son movimientos rápidos y reversibles, se diferencian en el caso de este, que es estamos acostumbrados a ver esa, esa plantita, esa dormidera que la tocamos y enseguida se mueve. Y cómo veríamos esto en función de un tropismo, que sería entonces un crecimiento constante, mucho más lento, ¿no? La aptonastia, que de alguna manera pudiéramos decir que también es más o menos lenta, porque también estamos hablando acerca de crecimiento. Bueno, técnicamente no es tan lenta porque pues este crecimiento de estas enredaderas puede darse en pocos días, ¿no? Y el cuento de la nictinastia, que tiene que ver con la forma entre la noche y el día, en la forma de exposición de los pétalos o de la flor, que permite entonces que la flor esté más dispuesta, más expuesta para los polinizadores en el momento en el que estos polinizadores estén activos, ya sea en el día o en la noche, y que el resto del tiempo en el que no estén los polinizadores cerca, entonces sencillamente cerrarse para proteger pues, los órganos que tanto les ha costado energéticamente producir. Yo creo que aquí se acababa la diapositiva, sí. Entonces, esta era una presentación bastante rápida para poder entender cómo ocurren estos pequeños movimientos en las plantas de lo que se consideran movimientos, cambios. Las plantas pueden supuestamente, bueno, son seres sésiles, se habla de sésil, y cuando pensamos en esta palabra de sésil, casi que pensamos que es una piedra que no se mueve para nada, pero sí hay movimientos. Y hay algunos movimientos que van a ser constantes, que pueden entenderse como crecimiento, y van a haber otros movimientos que van a ser más cortos, que pueden ser reversibles, en el caso de las nastias, y que existen diferentes tipos de estímulos que pueden producirlos. Sí, es cierto, no vamos a tener de forma muy general, no vamos a tener movimientos tan rápidos como lo que pudiéramos ver tal vez en un animal muy rápido, como si asustan a un pollito o a un perro que puede pues, hacer un movimiento en pocos segundos, o en partes de segundo, qué sé yo, en décimas de segundo, no sé. Pero también hay animales lentos. Entonces, dentro de esas lentitudes, dentro de esos niveles de evaluación, cuán rápido o cuán lento podemos tener algún tipo de respuesta, quisiera que empezáramos a evaluar el tipo de crecimiento y la forma de crecimiento de las plantas como una manera de probar que no son tan sésiles como la manera general de entender fuera de la escuela de biología describe a las plantas. Entonces, preguntas o comentarios hasta el momento sobre esta explicación o sobre la presentación que se dejó para la clase en la semana pasada. Levanten la mano, por favor. Disculpe la pregunta, profesora. No hay nada que disculparle. Dígame, ¿qué necesita saber? Usted preguntó que algo sobre la diapositiva, es que no la escuché. Sí, Sobre la presentación. si tenía Ah, ok. alguna pregunta sobre la diapositiva que le acabo de presentar, si algo no le quedó claro sobre lo que acabo de explicar. Ah, no, perfecto, perfecto. Y me gustó ver la Dionaea muscipula ahí como ejemplo de las naftias. Excelente. Gracias. A usted. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios sobre lo que acabo de decir hoy?
o sobre la presentación que se dejó la semana pasada, que incluía, para mí, o sea, yo sé que era un tema, o sea, eran bastantes páginas. Dígame, ¿quién está aquí? Jordan, dígame Jordan. Sí, profesora, mire, tengo una pregunta sobre la aptonastia. Específicamente el término no me quedó muy claro. No sé si me lo podría como reforzar, profe, porque es un término que me enreda. Ok. ¿Con qué le enreda? A ver, vamos a tratar de solucionar eso. Ujú, Bueno, básicamente la aptonastia, según lo que tengo entendido, es como son movimientos en el ujú. crecimiento asimétrico. Pero creo que la suelo confundir mucho con las etimología, creo, profe, y la sismonastia. Ok, bien, voy a presentarle de nuevo porque así mismo lo vamos comparando. Vamos a ver si me puedo ver yo misma y si lo puedo ver a ustedes. Yo creo que yo no me veo cuando les estoy compartiendo. Bien, voy. Quisetigmo. Ajá, aquí tenemos la imagen. Ajá. Tenemos apto o tigmonastia, es la misma cosa. Sí, es la primera cosa. Y aptonastia o tigmonastia pudieran confundirse con sismonastia, porque ambas formas de nastia tienen que ver con la percepción de contacto. Contacto. Sin embargo, la sismonastia es el movimiento por un golpe, por una situación que es puntual. Por ejemplo, acá la dormidera esa se cierra cuando le cae una gotita de agua, cuando uno camina encima de ella, cuando rueda una pelota encima. En esa sensación de contacto hay un cambio de turgencia que hace que los pecioles de la hoja se cierren y hay un cambio, un movimiento. Ese movimiento de golpe, de contacto por un golpe, se llama sismonastia. ¿Sí? Bien, la aptonastia, que también puede llamarse tigmonastia, usted le puede decir como quiera, o aptonastia o tigmonastia, yo lo puedo decir como yo quiera también, tiene que ver con la sensación de contacto, pero en una posición. Entonces, esa presencia de algo que no golpea, sino que está presente, permite, en el caso de los zarcillos, a saber hacia dónde se puede crecer o qué cosa puede servirles de soporte al zarcillo. Entonces, en este caso, yo les decía que, ¿dónde que dice esto aquí? Se produce un mayor crecimiento en el flanco opuesto al contacto. A ver si tengo algo donde bueno, vamos a pensar. Si yo tengo aquí mi pared, voy a poner, esta es mi pared, y aquí empieza a crecer, vamos a decir que está aquí mi pared, y aquí está creciendo eh, mi zarcillo, y ella siente que aquí hay algo, aquí está la pared, y ella necesita agarrarse de esta pared. Entonces, en esta parte, en este flanco, el opuesto a donde existe la sensación del contacto, empiezan a crecer más células. Y si nosotros tenemos, técnicamente, voy a tratar de hacerles la comparación. Si aquí yo tengo, del lado donde tengo el contacto, tengo 4 células, ¿sí? Y de este lado, para que no se me... Y de este lado tengo 10 células en el mismo espacio que pasa. Él empieza a doblarse, ¿sí? Y cuando se empieza a doblar, entonces permite a irse apoyando. Y bajo ese concepto, entonces puede ir por el aumento en la cantidad de células que empiezan primero a crecer en tamaño, después por mitosis se van dividiendo, entonces pueden ir generando la forma de apoyo para ir enredándose, para ir creciendo. No sé si ahora sí le queda más claro. Sí, profesora, ya me quedó más claro. Gracias, profe. Ok, excelente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Jorge, dígame, Profe, dígame. yo más como un comentario o como una curiosidad. eh, yo sé que hay varios tipos de plantas carnívoras, no solamente la Ujú, atrapamosca. Todas ujú. cumplirían con el mismo sismonastia. Em, pues técnicamente sí.
porque se supone que aunque hay algunas plantas carnívoras que van a hacer un movimiento, o sea, no todas, yo creo que no todas. Realmente, esta sí es una pregunta que pudiera ser dentro de las cosas que ustedes presentan, pero vamos a tratar de que ustedes me den su opinión y yo les doy la mía. A ver, ¿cómo funcionan supuestamente las plantas carnívoras? Algunas van a cerrarse, ¿no? Esas que se cierran directamente es sismonastia. Pero hay otras que no se cierran. Hay otras que en el momento en el que cayó la mosca y la mosca nunca jamás podrá salir, empiezan a secretar algún tipo de ácido. Y ese ácido, con la hoja ahí, con la florecita abierta, yo no sé qué es lo que tienen ahí, empieza a digerir al animal. Pero para que esa digestión empiece a ocurrir, tiene que haber ocurrido, tiene que sentirse, tiene que determinarse que ocurrió algo. Ahí puede ser que sea entonces esto quimionastia, por ejemplo, porque esto tal vez la presencia de ese individuo, de ese animalito, de ese insecto, que en general la mayoría de las veces son insectos, pueda generar un cambio en el pH del ambiente donde cayó, por ejemplo. O pudiera ser, no sé, termonastia. Debería ser alguna nastia, pero no estoy segura, no creo que todo el tiempo sea solamente sismonastia, porque sé que hay algunas plantas carnívoras que no se cierran, o sea, que no son como la drosera típica, que es como la atrapamosca. ¿Quién me dice algo? ¿Quién comenta sobre eso? A ver, ¿quién piensa? ¿Quién aporta? ¿Están de acuerdo todos? Todos. Claro, profe. Me da un poquito de pereza cuando ustedes no quieren participar. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, entonces sí, más o menos. A ver, ¿quién iba a decir algo? Nadie. Yo vi que... Yo mismo, creo que sí podría ser de acuerdo al argumento que está diciendo, porque he visto que hay unos que tienen como esas paredes así resbalosas, Ujú, literalmente caen ahí y ahí es donde después no pueden salir más. ujú, Hasta pequeños anfibios y pequeños mamíferos ujú. han cazado también. Oh, mamífero. Eso sí me la entero. No, no sabía eso. Bueno, wow. Ratones, ranas y así. Sí, oh, wow. Bueno, pero el asunto es que sí, pues me imagino que en las que generan algún tipo de movimiento para atrapar algo, pues tiene que ser una sismonastia, pero hay otras que no se van a mover, sencillamente tienen otro sistema para empezar producción química, para empezar la parte de la digestión, para empezar, o esperar, pues, que eso se digiera solito y que se muera solito asfixiado, no sé cómo, no sé en ese caso cómo funcione, pero sí, pudiera ser alguna de las otras. Así que muy buen comentario, muchas gracias. Em, ¿Quién eres tras Jorge? Bueno, entonces quiero preguntarles, vamos a dejar unos 10 minutitos adicionales, ¿cuánto que me queda para ver? Nada. Para saber si alguien tiene preguntas o comentarios sobre la parte de los grupos, que hubo dos preguntas sobre esos grupos y quisiera saber eh, si ya hicieron, bueno, ahí creo que fue Aquiles, creo, que me envió una listita de los grupos y cómo iban avanzando sobre eso. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran verificar. ¿No? ¿Todo el mundo va haciendo las cosas perfectas? Profe, no le sale la manito. Hay como tres personas que tienen Ah, la sí, manito. ok, sí, ajá. Dígame, Hugo, a ver, empezamos con Hugo. Disculpe, me parece que fue Jordan el que levantó primero la mano. No, no quiero Sí, Ajá. sí, pero o sea, tengo dos preguntas. Dígame, La Jordan. primera pregunta sería, ¿cuántas diapositivas podríamos poner en el caso de las presentaciones que se podría poner en las presentaciones, sí, profesora? ¿Cuántas diapositivas? Ajá, bueno, la primera pregunta sobre cuántas diapositivas, yo diría que aproximadamente 10. Yo quiero que ustedes traten de hablar
por 12 minutos, ¿sí? Eso quiere decir que si son 3 y son 12 minutos, se supone que deberían estar hablando 4 minutos cada uno, aproximadamente, o 3 minutos y medio, más la presentación. Porque se supone que yo quisiera estar pensando que pudiéramos estar haciendo 3 presentaciones al día. Y pues son clases de 45 minutos, así que pues quisiera pensar que pudiéramos hacer 3, ¿no? Vamos a ver si lo logramos. La siguiente pregunta es, pero bueno, digo, lo más lógico es poder decir, vamos a decir, una presentación de la página de presentación. Hola, somos el equipo tal, estamos no sé qué cosa, hemos decidido hacer esto, esto y esto. La página de presentación y luego entonces 3 diapositivas para cada persona para que cada uno trate de hablar por 1 minuto por cada diapositiva y que si se pase un poquitito no se pase tanto. Así que yo diría pues que en general son 9, 10 diapositivas para que la última le ponga gracias, algo así. Pero pues si ustedes dicen que no, que ustedes son los más excelentes a la hora de presentar y que saben presentar 3 diapositivas al minuto, pues por mí, en cuanto a cantidad de diapositivas, para mí no hay problema. Lo importante es entender que pudieron entender algún tema y que me pueden describir eso utilizando alguna citación bibliográfica de manera correcta. Siguiente pregunta, Jordan. Sí, profesora. También sobre los casos, si podríamos usar más de 3 artículos para los casos que colocó ahí, profesora, bueno, en la parte de nuestro tema. Claro que sí. Yo les digo mínimo 3, creo que les dije, asumiendo que por lo menos cada estudiante pueda leer por lo menos un artículo, porque no quiero que me digan, es que lo que pasa es que el artículo le tocó al otro. No, yo quisiera que cada uno de ustedes fuera responsable de por lo menos un artículo. Si ustedes pueden comprometerse a hacer 2 revisiones de 3, para mí es mejor, porque yo quiero que ustedes entiendan que entre más em, información ustedes tienen sobre un asunto que ustedes están explicando, entonces tienen mayor seguridad. Si usted encuentra un artículo que dice que el sol es azul y usted viene a hacerme una presentación de que el sol es azul y yo le digo, ¿y dónde usted encontró eso? Aquí en Wikipedia, y su única fuente es Wikipedia, pues usted se metió en un gran problema. Pero si usted encuentra que el sol es azul en 18 artículos y esos 18 artículos explican que lo que pasa es que el que está mirándolo lo está mirando desde un telescopio bla, 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 y que por en ese telescopio se ve azul, bueno, pues ya yo no puedo decir que no es así porque, bueno, utilizó esta metodología que usted la entendió bien y que por eso entonces se explica de esa manera. Así que por mí no hay problema si quieren utilizar 20 artículos cada uno. Mejor. ¿Ok? Gracias, profesora. Perfecto. El siguiente es Hugo entonces. Sí, profesora, rapidito. Solamente para estar claro, eh, todos los todos los 10 temas ya tienen grupos. Las personas que no lograron entrar en esos grupos tendrían como que arrancar nuevamente del tema 1 hacia abajo. No sé, no entendí por qué no hay, si ustedes no, ¿cuántos son? Ustedes no son más de, finalmente eran 1000 y después de esos 1000 ya no hay 1000 porque todos se fueron, todos deberían estar en algún grupo. No pueden estar haciendo grupos de uno, no tengo tiempo para recibir a tanta gente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que verifiquen cuáles son los grupos en los que está haciendo falta algún participante. Y la segunda cosa es que si no logran incluirse en algunos de los equipos, entonces me hace alguien, por favor, entre ustedes hablan y me mandan una listita de quiénes son las personas que todavía están por fuera de los grupos para yo asignarles un tema diferente. No hay problema. Tengo más temas, pero estos me parecieron interesantes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Hugo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bájeme la manito entonces. Dígame, Grace. Ok, profesora. El tema de mi grupo es la interacción entre crecimiento vegetal y el entorno humano, digo, urbano.
Ujú. Hay una parte que dice algo sobre la ficha diagnóstica fisiológica. Entonces, lo que no entendemos es cómo hacer la ficha diagnóstica. Eso no es necesario. Yo quiero que ustedes, recuérdense que lo importante para mí en este caso es que ustedes me utilicen la información que hemos estado aprendiendo durante todo el semestre para explorar ese tema. Yo no quiero que ustedes inventen cosas que todavía no hemos visto en esta materia. Yo quiero que ustedes me expliquen qué cosas ustedes estarían entendiendo que pueden estar afectando y tienen que buscar en internet, en bibliografía, sobre cómo a nivel de tejidos, a nivel de los diferentes tejidos, de los tejidos meristemáticos, de los tejidos definitivos, de los órganos, de qué pudiera estar afectándose a nivel de entornos urbanos. ¿Cómo, en cuanto a la ficha? La ficha debería ser una manera de facilitar la información en la que usted pudieran decir, esto puede pasar, esto no puede pasar. Pero si eso es muy complicado, no se usa la ficha. Es un ejemplo. Lo importante es que se explore el tema, ¿sí? Si dentro de las características a describir dentro del tema, usted, porque también son 10 diapositivas, no pueden hacer tantas cosas. O sea, dentro de ese tema, usted lo encuentra más fácil explicándolo de esta otra manera, no hay ningún problema. Para mí no hay ningún problema. ¿Sí? Yo lo que quiero es que traten de tomar el tema y ver cómo eso lo relacionan con lo que hemos estudiado, lo que hemos estado aprendiendo por el momento. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profesora. Ok, perfecto. Baje la manito todo el mundo que ya terminó de hablar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Alessandra, dígame. Sí, profesora, solo quería rectificar la fecha en la que vamos a presentar. ¿Sería el 11 o el 13? Empezamos el 11. Empezamos el 11, pero si es que no nos alcanza el tiempo para escuchar a todo el mundo el mismo día, ¿no? Déjame verificar. ¿Dónde que tengo mi esposa? Aquí, estructura y función. Son ustedes. Mm, mm. Y dice 4 de noviembre. 6 de noviembre hacemos nuevamente alguna consulta. El 11 de noviembre empezamos Vamos a empezar el 11. Vamos a intentar empezar el 11, ¿sí? Si no, hay algo que tenemos que hacer que se me estaba olvidando y es la parte de autoevaluación. Yo les tengo que explicar a ustedes cómo se va a hacer la autoevaluación. La autoevaluación es algo en el que ustedes van a evaluar, es una metodología en la que ustedes evalúan a sus compañeros. Pero obviamente que, pues, la manera típica es que todo el mundo se pone 100. A mí me encantó, ay, 100 de 100, el otro 100 de 100, me cae mal, 20 de 100. Y las cosas no deberían ser así. El asunto es que deberíamos desarrollar alguna manera en la que ustedes estén seguros que entienden lo que está entendiendo la otra persona. Así que em, para el 11 que vamos a encontrarnos, vamos a hacer una prueba, alguien que quiera ser voluntario, y vamos a explicar con esa prueba cómo se haría el proceso de evaluación, de autoevaluación. ¿Qué quiere decir? Que Aquiles va a evaluarle algo, la presentación a Inet. ¿Cómo? Él tiene primero que describir con un listadito de preguntas cuánto él entendió del tema de ello y cuánto le pareció que ella entendía de lo que estaba hablando. Eso lo vamos a hacer el primer día. Otra cosa que les iba a explicar. En este asunto de las presentaciones, pues yo tiendo a hacer que cada quien, bueno, pueda ser muy
Bueno, que cada quien pueda decidir en qué orden quiere presentar, ¿sí? Yo no voy a obligar a nadie a presentar y no tengo tampoco un orden establecido de que es que el primer tema es el primero que se presenta, no. Sin embargo, tengo que recordarles a todos que es un principio lógico que al inicio de las evaluaciones, los profesores tendemos a ser más flexibles porque pues estamos entendiendo cuáles son los niveles de ustedes y cuando estamos al final de las evaluaciones, los últimos grupos de presentación, si casualmente los primeros 5 grupos presentaron fueron brutales, entonces los últimos, si son normalitos, les va a tocar una peor evaluación. Así que los motivo a que traten de ser de los que terminan este asunto primero para estar terminando, para poder alcanzar las mejores notas. Así que empiecen a verificar cuáles pueden ser las cosas que le pueden generar más problemas para hacer la presentación, para que puedan ser de los primeros que presentan, para que tengan las mejores notas. Y si no, por cada uno de los comentarios que yo les voy haciendo a los grupos que empiezan a pasar, sepa que a usted también se los voy a hacer. Por lo tanto, si les dije al primer grupo, ¿por qué escribió su nombre con minúscula? Al primer grupo no le voy a bajar punto, pero usted, que es un grupo número 3, si vuelve y escribe el nombre suyo con minúscula, -1, -1, -1, un montón de -1 y -5 por todos los errores que ya yo expliqué anteriormente. ¿Ok? ¿Sí? Otra pregunta. Profe, disculpe, una consulta. ¿Quién me habla? Acá Jorge. Jorge, levánteme la manito, Jorge. Dígame. Disculpe. Yo vi que usted puso que máximo tres estudiantes por grupo. A nosotros se nos unió otro compañero después que mandaron la lista. Eso no importa. Como que no, claro que sí importa. Hay que agregarlo de una vez. Hay que Actualizar la agregar lista. aquí 3 personas por grupo. Tienes muy poco tiempo. No tengo tiempo para que uno se encuadre. 25 minutos, el otro tiene 15. 3 personas. No son 4, no son 2, son 3. A menos que al final de todo quede un grupo de 2, suficiente. A menos que al final de todo quede un grupo de 1, entonces ese va a ser un grupo de 4. Ya, no hay forma en el que hay grupos de 2 y después hay grupos de 4. No, ustedes se arreglan. Ok. Gracias, profe. Ok. ¿Otra pregunta? ¿No? Profesora, ¿Todo el mundo claro entonces? ¿Sí? ¿Listo? Bien, dígame, Grace. ajá, profesora, yo tengo una consulta con respecto a las presentaciones. ¿A la Ujú. diapositiva le va a quedar con mucha información y pocas imágenes o con más imágenes que información? Por si acaso, hay profesores que tienen diferente metodología, que sí. Ok. Yo quiero diapositivas que demuestren que ustedes entienden el tema y que pueden utilizar la diapositiva en el tiempo en el que se necesita. Ustedes a mí no me van a enseñar cosas, porque lo que ustedes me van a hablar se supone que pues yo se los estoy enseñando a ustedes. Pero yo necesito que ustedes puedan utilizar la información necesaria para explicarle a sus compañeros sobre este tema. Entonces, demasiado texto en las diapositivas nunca es bueno por varias razones. Primero, porque usted como presentador tiende a leer ese texto y eso demora. Muy poco texto también es malo porque eso no guía al que está escuchando sobre exactamente qué fue lo que pasó y si existieran casos de que se le va la señal, que el internet no es muy bueno cuando está, bueno, entonces también es un poco malo. Pero sobre esa línea, por ejemplo, a veces uno puede tener diapositivas bastante cargadas de información y decir, por decir, tengo 10 informaciones, una tabla que tiene 10 tipos de información y de esa tabla decir, en el punto número 3 dice esto y en el punto número 7 dice esto. Y bueno, hay otros temas importantes a remarcar y sencillamente que queden ahí disponibles para que más adelante, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, saber que existe ahí la información, ¿no? Esto, pero pues todo va a depender
del tema que se esté hablando y del nivel de información que ustedes, bueno, quieran compartir. Importante es que tienen que mantener el tiempo. Aquí yo no voy a estar, y si les voy a decir algo, en el momento que empiezan, empezamos. Tengo el reloj andando y cuando le está faltando un minuto, les voy diciendo, falta un minuto y les voy a cortar el tiempo. Entonces, ustedes tienen que entrenarse a saber cuánta información ustedes tienen la capacidad de explicar. Aquí pasa algo. Parte de entender un tema es saber explicarlo de manera resumida. Si usted empieza a leer punto por punto, por punto, por punto, pues ni siquiera medio artículo va a poder hablar, porque no lo está entendiendo. Si no entendió, no puede resumir. Pero si usted entiende bien, usted puede hablar. Bueno, yo he escuchado presentaciones que incluyen 25 artículos y que lo hacen en 10 minutos. Son niveles de gente que entiende de lo que están hablando. Así como dijeron en no sé qué cosa, tal, pasa esto. Pero en otros casos pasó esto y esto y esto y esto. Esto nos indica no sé qué cosa, esto reforzado por la teoría de tal y tal. Estamos hablando de congresos de investigadores internacionales que tienen una experiencia grandísima. No sean demasiado, no quieran abordar más temas de los que son necesarios. Traten de cumplir con la solicitud de describir el tema que ustedes seleccionaron en base a lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Recuérdense, vayan y fíjense en el cronograma de actividades y en el pensum de la materia, qué se supone que ustedes debieran entender en este momento y traten de llenar esos requisitos. Eso es lo que estamos tratando de buscar, ¿sí? ¿Les responde sobre su pregunta, Grace? Sí, ¿Cuánta profesora, gracias. información? Usted lo decide. Como dice Jordan, ¿cuántas diapositivas? Ustedes lo deciden. Yo, si les dije que 10 y me hacen 20, pero esas 20 las saben hacer en sus 10 minutos, está bien, los felicito. Cada quien sabe cómo se organiza. Listo. 7:56. No digan que esta vez yo los estoy atrasando. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Alessandra, dígame. Sí, profesora, no te relaciono con el tema de las charlas, pero Ujú. quisiera saber cuándo podríamos ver o cuándo sabríamos las notas del parcial anterior. Déjeme ver si este fin de semana puedo tener. Para la próxima clase no voy a tenerlo listo. Tengo que ir a un congreso y voy a estar un poco complicada. Pero sí, probablemente para la próxima semana que estamos de fiestas patrias, puedo estarles subiendo los datos, los resultados. ¿Qué se me cayó a mí? Parete. Les voy a estar dando los datos. Pero oiga, quería decirle que la gente le gustó estaba todo el mundo bien motivado, terminaron ese parcial súper rápido. Vamos a esperar que también les haya ido bien. Les estoy dando la información, ¿sí? Listo, entonces, buenas noches, Ana Mabel, Ana Mosquera. ¿Por qué llega tan tarde, Ana? Ya terminamos la clase. No le voy a poner asistencia porque usted no me escuchó nada. Se fregó. Em, bueno, entonces empiecen a trabajar en sus proyectos y como les dije, si alguien está por fuera en este momento todavía, me escriben un correo para ver cómo se les asigna una tarea adicional. ¿Ok? Entonces, por el momento, terminamos la clase de hoy y nos vemos entonces pronto, la próxima Buenas semana. noches. Chao, Buenas Sí, profesor, había noches. entrado, cuídese. profe, Buenas pero noches, había profe. salido y no había puesto la asistencia. Eso fue lo que pasó. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo que había entrado y cómo que había salido y cómo